Sean bienvenidos todos a esta tercera entrega con el tema de las listas enlazadas simples, y en esta oportunidad vamos a concentrarnos en un proceso muy importante que se refiere a la búsqueda de los datos dentro de la lista y cómo accederlos desde fuera de la misma. Vamos a acceder a la agenda y lo primero, como es usual, haremos un repaso muy breve de las listas enlazadas simples, su temática. Después hablaremos de la interfaz de la clase lista enlazada, cómo podemos organizarla de tal manera que podamos separar las operaciones de una forma efectiva y eficiente. Después entraremos en el algoritmo de la búsqueda por posición, que es el algoritmo que vamos a elegir para trabajar en esta sesión. Y como última parte, pues trabajaremos el demo con su respectivo código en NetBeans y Java, como es usual. Entonces, en la primera parte, como siempre, repasamos un poco lo que es el diseño de la lista. Tenemos una estructura que está formada por dos componentes fundamentales, que son el nodo y la lista. El nodo es el componente de la información. Muchas veces lo hablamos de la analogía de que es un eslabón dentro de una cadena que está formada en sí por la lista. La lista es una gestora o una administradora de nodos. Hay que tener en cuenta que la lista simple, por su naturaleza, solamente almacena el nodo inicial. Es decir, aunque todos los nodos están conectados a través de su siguiente, en realidad la lista solamente tiene conocimiento del primer nodo o del nodo inicial, o PTR como lo llaman algunos. Por tanto, el 99% de las operaciones de la lista se hacen a partir del nodo y del nodo inicial, y se deben moverse hasta el punto objetivo. En este caso es importante tener en cuenta, pues obviamente, que estos desplazamientos llevan un tiempo y por tanto todo lleva una latencia cuando se tiene este tipo de estructuras, pero es compensada por la flexibilidad que dan las conexiones dinámicas y el poder gestionar la lista tal cual como el programador lo desea. Entonces vamos a entrar a hablar de la interfaz, y en este caso pues tenemos que tener claro que hay dos tipos de funcionalidades que debemos proporcionar para una interfaz como la lista enlazada, que es la funcionalidad interna y la funcionalidad externa. Cuando hablamos de la funcionalidad interna, hablamos de todos los métodos que debemos proporcionar desde el interior de la misma, y en este caso debemos concentrarnos en métodos que la operación será de tipo general, es decir, más enfocado a lo que son adiciones, búsquedas y eliminaciones, operaciones que afecten a la lista, pero de forma muy amplia. Estas operaciones, en su construcción o en su implementación, no deberían restringir el tipo de dato genérico, ¿sí? No debe ser su enfoque el restringirlo. Este tipo de dato es muy valioso porque nos permite tener listas de cualquier tipo sin necesidad de reescribirlas, pero obviamente es muy difícil de prever el tipo de dato que la persona va a tener en el tiempo de edición. Por tanto, si se llega a tener la necesidad de restringirla, pues quizás sea más adecuado de pronto hacer una subclase de la lista, y en esa subclase sí restringir el tipo de dato genérico. Puede ser una buena aproximación desde el punto de vista de la orientación a objetos, pero la lista en general no debería restringir en mucho, ni sus métodos deberían restringir en mucho el tipo de dato genérico. Es mejor dejar la funcionalidad tal cual como está, y quizás si esa funcionalidad exige o requiere un tipo de dato puntual, pues entonces mejor hacer la funcionalidad o el método desde el exterior de la lista en lo posible. Estas operaciones de funcionalidad interna tampoco deben afectar el comportamiento como tal de UIs, o deben enviar mensajes. Muchas veces pasa que hacemos métodos utilitarios o clases utilitarias enfocadas a, por ejemplo, a alimentar controles o a hacer validación de nuestros datos, y a veces hacemos este tipo digamos, de tareas dentro de la estructura. Lo correcto es que todas estas operaciones sean externas a la misma, cosas que no tengan nada que ver con gestión de mensajes o envíos de mensajes no deben estar dentro de ella. La lista como tal debe responder a través de sus métodos con una API lo más limpia posible, que responda pues a los resultados estándar que tienen sus métodos, y si por alguna razón pues debe enviar algún mensaje adicional, pues debería hacerse a través de excepciones, que es el canal adecuado
cuando hay un comportamiento por fuera de lo normal. En cuanto a la funcionalidad externa, estos son unos métodos totalmente distintos donde se deben buscar más bien resultados específicos. Esta funcionalidad externa es el más común de los usos que tenemos, pues en la vida real rara vez hacemos la estructura nosotros mismos. Generalmente las estructuras de datos que usamos ya vienen implementadas o ya estamos usando un API propuesto por alguien. Pero en este caso es importante también hacer la diferencia con la funcionalidad interna, dado que estamos estudiando la estructura. Los métodos de resultado específico pues, pueden incluir cálculos, reportes o estadísticas de la información que posee en este caso la estructura. Las operaciones en este caso sí pueden definirse para un tipo de dato específico. Es decir, yo puedo tener un método que exija que la lista sea de tipo entero, de tipo real o que sea de tipo string o cualquier otro tipo que me interesa o que esté relacionado para lo que necesito. Las operaciones finalmente también deben concentrarse en operar con los datos que están dentro, es decir, solamente deben tomar los datos tal cual como la lista los devuelve y no afectar su estructura interna. A veces rompemos la, digamos, la corteza o la coraza de la estructura, lo que llamamos la interfaz, porque tratamos de que desde el exterior se hagan cosas puntualmente, ¿sí? Exponiendo de pronto elementos que no deben ser expuestos. Por ejemplo, no es buena recomendación o no es un buen hábito exponer los nodos. Vamos a encontrar diseños donde los nodos son clases externas, pero un buen diseño o una buena implementación de la lista pues no debe exponer los nodos. De hecho, el usuario no debería saber o debería conocer que la lista maneja nodos o que existen los nodos, ¿sí? Es posible que esa implementación se pueda hacer sin ningún tipo o sea, sin ofrecer ese tipo de conocimiento. La idea es que el usuario solamente pues sepa que hay unos métodos para adicionar, unos métodos para hacer búsquedas, unos métodos para eliminar o para algunas operaciones puntuales, pero no la implementación de los mismos. Es importante mantener lo más limpio posible, lo más protegido esa implementación para evitar pues riesgos o problemas en la seguridad de la lista. Entonces, desde ese punto digamos, de vista, hay que tener en cuenta que la modificación de la lista siempre se debe hacer por métodos internos. En lo posible, si necesitas una funcionalidad que se haga hacia el interior, pues debe ser un método interno, obviamente público o protegido, el que lo haga. Si por alguna razón necesita un método pues que sea muy invasivo o que hace un procedimiento muy grande, pues lo correcto es hacerlo interno y sacarlo hasta el final o hacia afuera. O si definitivamente pues no se puede por los permisos, pues entonces nuevamente podría ser una opción hacer una subclase de la lista y en la subclase pues hacer las modificaciones que haya lugar. Esto es importante tenerlo en cuenta para que nuestra API, nuestra interfaz con la clase esté bien diseñada, que no haya ningún tipo de invasión hacia la lista internamente, ni tampoco que la lista exponga elementos que no debe exponer, por ejemplo, como los nodos. El nodo inicial no debe ser público y cosas de este estilo que no deben, digamos, incurrir en problemas que pueden más adelante, pronto al principio no se ven, pero más adelante pueden traer problemas con el manejo y la gestión de la lista. Entonces ahí sí viene una duda, ¿sí? Puntualmente, y es cómo entonces expongo los datos de la lista de una forma que sea organizada y segura. ¿Sí? Viene la pregunta entonces, bueno, y si tenemos todas estas restricciones y si tenemos todas estas cosas a tener en cuenta, entonces ¿cómo hago para hacerlo correctamente? Entonces, en este caso yo les voy a proponer dos soluciones. No quiere decir que obviamente sean las únicas soluciones, pero pues yo le propongo estas dos que son las que hemos implementado más abiertamente y ambas dan una respuesta buena y garantizada y digamos que dentro de los parámetros y dentro de los buenos hábitos es seguro. La primera opción, y es la que vamos a elegir en esta oportunidad, es definir un método accessor pero a través de la posición. Este método, que generalmente se conoce como get y que muchas de las colecciones de Java ya las implementan, lo que permite es la devolución de un elemento puntualmente dentro de la estructura, pero en una posición específica. Es decir, estamos solicitando el método, el dato, pues, pero a partir de su posición. No conocemos en realidad el dato como tal, pero lo hacemos tal cual como lo hacen los vectores o los arreglos unidimensionales, que lo hacen a través de la indexación. Este método es bastante
lógico, es bastante sano, mantiene la estructura de la lista sin problemas y no la expone. ¿Qué desventaja tiene? Tiene que debido a la forma o al diseño que tiene la lista, pues el método get generalmente es un poco más lento si la lista es muy extensa, debido a que el get cada vez que lo llamas, pues hay un desplazamiento desde el inicio hasta el punto específico. Si la lista es muy pequeña, pues es probable que no vayas a notar ningún problema en la eficiencia, pero si la lista es bastante extensa y quizás los accesos son muy consecutivos, es posible que haya mirar algún tipo de latencia en los recorridos. En ese caso, pues ya se mirará si es una buena implementación seguir usando de pronto el get o si mejor se usa otra solución pues para listas ya que sean muy voluminosas. La otra solución es definir un objeto iterator. El objeto iterator es una interfaz que está implementada en varios lenguajes, es un patrón también de diseño muy popular y lo que permite es desplazarte sobre una estructura sin ofrecer el conocimiento de cómo está implementada. Te devuelve elemento por elemento sin tener ningún tipo de información extra acerca de cómo está regresando esa información. El iterator en el caso de la lista es algo relativamente sencillo porque la estructura pues permite desplazarte elemento por elemento y no hay ningún tipo de problema con respecto a que si se exponga o no. Normalmente la lista tendría entonces un método next que te devuelve el siguiente elemento y esa implementación pues no es contraproducente con la lista como tal ni con la exposición de sus datos. El objeto iterator lleva su implementación, depende mucho obviamente de cómo se comporta la estructura de datos internamente y ahorita pues en esta sesión no lo vamos a implementar, es una sesión extra que de pronto en este momento se sale del enfoque como tal de lo que estamos desarrollando, pero si alguien quiere trabajarla o si quiere de pronto tenerla en cuenta para otra implementación pues la podemos comentar y de pronto hacer un video de bonus con esa temática o con esa implementación puntualmente. Entonces nos concentramos en la búsqueda por posición, que es la solución que vamos a implementar en este momento. La vamos a organizar así y es importante de pronto tener claro los puntos para que ustedes ahora que vean el demo, pues entonces lo puedan asociar más fácilmente. La búsqueda por posición tiene estas etapas, ¿no? Lo primero, como siempre, es mirar si la lista se encuentra vacía o si quizás la posición es inválida. En este caso, estas dos condiciones ambas pues llevan a la terminación del proceso, porque si la lista está vacía, pues obviamente no hay elementos para retornar. Y si la posición es inválida, es decir, por ejemplo, que sea un negativo o sea un valor incorrecto, pues entonces tampoco tiene sentido para la búsqueda. En segunda opción es que si la lista obviamente no está vacía, tiene por lo menos un elemento y la posición es correcta o por lo menos es válida para los estándares de la lista, pues entonces seguir adelante con el 2.1, que en este caso es realizar o comenzar a realizar un recorrido, pero en este caso hay que contar cada nodo. Cada vez que visitamos un nodo hay que llevar un contador para ver si hemos llegado hasta la posición que nos interesa, en este caso devolver. El proceso concluye bajo dos condiciones, o se debe llevar bajo dos condiciones. Una es que la posición no se haya encontrado, es decir, no hayamos llegado a la posición objetivo, o la otra que nunca podemos olvidar, como en todos los recorridos de lista, es prioritario siempre controlar que la lista no se haya acabado, que no hayamos llegado al final de la lista, porque si nos ha pasado eso, pues definitivamente no podemos seguir adelante y quizás hay que tener en cuenta si la posición era válida o no. Entonces, en el primer caso, que es el 2.1.1, pues si se encuentra la posición, pues hemos llegado, digamos, al dato que estábamos buscando y en ese caso se retorna el dato del nodo objetivo y termina el proceso. En el 2.1.2 hay otro caso que es si se encuentra el final de la lista, entonces la posición que estábamos buscando no existe, porque se dio primero la finalización y la posición nunca se llegó. Es decir, tienes una lista, por ejemplo, de 10 nodos, es decir, los nodos están dentro del rango, ¿verdad? Del 0 al 9 y la persona o el usuario ingresó el 20. Entonces la posición 20 no existe dentro de esa lista. Por tanto, primero se va a acabar la lista antes de encontrar esa posición. En algunos métodos, cuando el adicionar, por ejemplo, hay un adicionar por posición que se puede diseñar, no se encuentra, muchas veces se toma la decisión de adicionar ese dato al final, pero en la búsqueda por posición pues eso no tiene objetivo y por tanto simplemente se le dice a la persona que no existe el método o se le retorna un valor vacío.
La lista como tal, por ejemplo, si tuviéramos la lista AXY20 y la posición deseada, por ejemplo, fuera 2, en el ejemplo, entonces el método debería indicar que el elemento es Y, porque la posición 0 es la A, la posición 1 es la X y la posición Y es la que llevaría la 2. Ese es un ejemplo cuando efectivamente se encuentra. Entonces, este es el método que vamos a atacar en el punto del demo y después haremos dos implementaciones de funcionalidad externa para que también la tengan en cuenta. En nuestro demo, que vamos entonces a iniciar en unos contados minutos, vamos a incluir tres cosas. Vamos a incluir un método interno que va a ser la búsqueda por posición, vamos a implementarla y esta es una funcionalidad que va a ser usada muchísimo de aquí en adelante porque los datos van a estar expuestos de esta manera, a través del método de búsqueda por posición. Recordamos que es importante que los datos no sean públicos ni que sean expuestos en otras formas. Es posible que la lista, por ejemplo, tenga un método toString o tenga otros métodos que puedan dar información parcial o total de la lista, pero estos métodos no deben ser utilizados de forma incorrecta o que vayan a permitir modificar la lista a través o sin usar los métodos que ya tienen establecidos. El segundo método que vamos a implementar es el mayor de una lista de enteros. Este método es un método utilitario, como se dan cuenta, es un ejercicio clásico en arreglos unidimensionales y en este caso pues simplemente es para demostrar cómo se haría con una lista de enteros y con el acceso por búsqueda y van a ver que es muy similar. Si tienen el método de un vector o de un arreglo unidimensional, van a ver que es muy similar, es bastante parecido y este tipo de implementación también la pueden hacer perfectamente en un array lista. Y el tercer método es el promedio de una lista de reales. Aquí cambiamos el tipo de la lista y es el promedio o la media aritmética. También es un ejercicio clásico solamente para demostrar pues cómo se accede, pero ya con esas dos pues tienen una idea muy clara de cómo podemos manipular la lista o los datos más bien de la lista desde el exterior sin necesidad de exponer más información o información extra de la forma como funciona la lista internamente. Entonces vamos a pasar a nuestro NetBeans para empezar a programar cada uno de los elementos de la demo. Ya estamos de regreso entonces con nuestro NetBeans y nuestra herramienta, que es nuestra herramienta para trabajar en Java. Y vamos a empezar a trabajar entonces la adición del método de búsqueda por posición. En nuestro diseño propuesto, como ya lo hemos hablado en sesiones anteriores, tenemos una forma implementada que es, tenemos una interface que es genérica, que se llama lista, y la clase lista simple implementa dicha interfaz, además de serializable porque la clase permite guardarse en disco de forma binaria con serialización. En este caso, si vamos a adicionar elementos constitutivos o métodos constitutivos a la clase lista, es importante primero para mantener correctamente una interfaz, pues que esté en la clase la interfaz lista. Es importante que cada vez que se vaya a adicionar un método nuevo, pues esté de esta forma, si ya el método va a quedar digamos establecido para el diseño. Si de pronto el método es de prueba o de pronto el método es privado a la lista, pues entonces sí es preferible que de pronto no esté dentro de la interface. De tal manera que si más adelante se hace otra clase que también sea una lista o que represente una lista, pues entonces ya esta interface está adaptada y tendrá toda la funcionalidad básica que se tiene. En este caso, este método es muy importante y muchas listas seguramente lo contienen o lo pueden contener. Entonces, por esa razón, vamos a agregarlo a la interface. Vamos a colocarlo acá al final, pero igual puede ir donde sea. Y en este caso el método lo vamos a llamar get, aunque el concepto es de búsqueda proposición, pero en las colecciones de Java dicho método tiene este nombre que es como conseguir, ¿sí? Y solicita un entero que es la posición en la que se encuentra. Generalmente esta posición está tasada o está valorada entre 0 y el tamaño de la estructura -1, que vendría a ser para nosotros aquí el size. Nuevamente para otras estructuras también es similar. Entonces ese método devuelve un elemento, en este caso E, si lo encuentra, si no, pues normalmente devuelve null o podría devolver una excepción en alguna implementación. Lo vamos a llamar get y aquí vamos a pedir el índice o digamos, la posición de la lista. En algunos casos le dicen position, yo lo voy a llamar index para hacer énfasis en que es el índice que estamos solicitando. Y de esta forma entonces queda la interfaz ya actualizada
con el método. Obviamente ahora nos pasaremos entonces a la clase lista simple para empezar a hacer la implementación como tal de la novedad. Vamos a actualizar acá y nos vamos a la lista, que en este caso la tenemos acá, y al actualizar miren que ya da un error porque nos está diciendo NetBeans que la interface ha cambiado y que debemos implementar un método más, ¿cierto? Entonces nos vamos al bombillo y eso precisamente es el error que nos deja, que nos dice, mira, debes implementar todos los métodos abstractos. Recuerden que cuando implementamos un interface, todos los métodos de la misma estamos obligados a implementarlos en la clase específica. La única forma de sortear este comportamiento es que la clase que estemos diseñando pues sea abstracta. De esa forma pues sí se puede omitir el contrato de los métodos abstractos, pero en el resto de las clases concretas hay que implementarlos, así el método esté no implementado o tenga una excepción de no implementación, igual el método debe encontrarse con su override y debe estar digamos, en el API o en la interfaz de la lista, en este caso. Entonces vamos a darle clic y para que implemente el método y lo vamos a buscar, aquí está en la lista. A ver, ¿dónde lo ubicó? Bueno, lo ubicó aquí, un poquito antes de la lista de la clase nodo simple. Aquí está nodo simple, que es los nodos que estamos diseñando. Ya lo haremos también, lo veremos trabajando con el nodo doble. Cuando hagamos listas dobles, también las trabajaremos con herencia y con interface para que vean los cambios. Entonces en este caso tendremos aquí nuestro método get o nuestra búsqueda de proposición. NetBeans siempre nos regala esta excepción, es un unsupported operation exception, como siempre decimos, viene a ser como un estamos trabajando, estamos en mejoras y simplemente es una excepción bandera para decir que todavía no se ha implementado. Obviamente la vamos a quitar para empezar entonces a trabajar nuestro código y agregar entonces lo que debe ser la búsqueda por posición puntualmente en el método. Entonces vamos a trabajar los códigos como hablamos en la sesión, ¿cierto? En la presentación, en el sentido de que primero pues hay que descartar ciertas condiciones que son obligatorias. La primera que debemos tener en cuenta es que la lista puede estar vacía y si la lista está vacía pues no tiene ningún sentido hacer búsqueda, ya solo lo hablamos. Y también está la otra condición que es que la posición que nos dé la persona o el usuario, que sería en este caso este index, puede que sea incorrecto. Estamos hablando en este caso de un índice negativo, por ejemplo, un índice -1, un índice -100, 200, -200, es decir, un índice que no tiene ningún sentido porque para esta lista no hay índices negativos. Entonces, en este caso vamos a tener en cuenta eso para poderlo trabajar mejor con nuestro diseño. Entonces vamos a hacer un if else, sí, sí, no, ¿verdad? Para tener en cuenta los dos casos, cuando está correcto y cuando no. Y vamos a descartar de una vez el caso incorrecto, así que no haya ningún problema. Entonces vamos a decirle, mira, si está vacía, is empty, recordamos que tenemos un método que está vacía. Si en el momento pronto no se acuerdan, le vamos a dar aquí control clic para que nos lleve hasta el método. Ya saben que pueden hacer control y clic para darle a llevarlos que los lleve directamente, o si están en Mac, Command y clic también funciona, y nos lleva directamente a la implementación de un método específico. En este caso estamos viendo el método isEmpty, que es un método auxiliar que nos evalúa la igualdad del nodo inicial con el nulo. La única forma de que nosotros podamos decir que la lista está vacía es que el objeto nodo inicial no tenga valor, es decir, que esté nulo, porque por defecto pues el nodo inicial está vacío. En algún momento, siempre en nuestros métodos volvemos a este utilitario, pero es importante tener claro que esta comparativa es bastante sencilla y hay que verlo desde este punto de vista. Lo único que guarda la lista como tal, la única información que en realidad guarda la lista es el nodo inicial. Y si el nodo inicial está nulo, es decir, está vacío, significa que no hay lista, no hay nada, no hay ningún dato. Entonces esa es digamos, la lógica que debemos tener en cuenta y que no se nos vaya a pasar cuando usemos el isEmpty, y cada vez que lo necesitemos pues ya simplemente lo referenciamos. Entonces regresamos al punto donde estábamos de edición, y en este caso pues aquí estaría la llamada al isEmpty. Ese es un caso, ¿verdad? Y lo podemos manejar. Y si ustedes quieren hacerlo más decantado, pues entonces pueden hacer un if solamente para el isEmpty y de pronto lanzar una excepción para el está vacía. Eso es una opción válida. Yo voy a fusionar los dos elementos, los dos casos, por cuestión de facilidad. Y voy a colocar entonces acá un O
y voy a colocar la otra condición. La otra condición es que index sea negativo, ¿sí? Que el valor de index o el elemento que nos están indicando como posición no tenga un valor válido. Y en este caso un valor no válido pues es un valor menor a 0, porque la posición debe estar, o el índice debe estar entre 0, que sería el primer índice, estamos obviamente en zero based o basados en 0, y hasta size menos 1. Si tú quisieras podrías también validar de una vez el size. Recuerden que tenemos el método size, pero el método size en la lista ya implica un recorrido completo. Entonces digamos por eficiencia en este momento no lo voy a hacer. Y aquí entonces en este caso, si la lista está vacía o el índice es menor que 0, pues debes entonces hacer algún tipo de mensaje hacia la persona para decirle que no se puede. Podrías retornar null, sí, es una opción que puedes hacer y de pronto tener en cuenta ese caso, pero en este caso o en esta situación pues consideramos que este es un error. Entonces vamos a hacer un throw new y tendremos necesidad de una excepción. Pero como ya hay excepciones que existen en Java que tú también las puedes reutilizar, también las puedes reusar, no tienes que siempre estar creando excepciones. Si tienes una excepción propuesta que ya Java pues, ha manejado, pues mejor usa las que tiene Java. Y solamente si de pronto la excepción es muy específica o si quieres definitivamente crear tu conjunto de excepciones para tu diseño, pues perfectamente puedes hacerlo y en ese caso marcar los métodos. Entonces hay una excepción que creo que todos hemos visto, que se llama Index Out of Bounds Exception. Esta excepción generalmente nos la encontramos con los arreglos y con los vectores, ¿verdad? Con las matrices, porque siempre nos la arroja cuando pedimos una posición existente. Es decir, cuando de pronto pedimos la posición 5 y el vector solamente tiene 4 posiciones, o 3, o 1. Entonces, en este caso, siempre lanza y pues es una excepción que es muy común en estos ámbitos. Entonces, vamos a darle Enter y él, como todas las excepciones, solicita, puedes dejarla así o puedes colocar un mensaje o digamos, un string adicional, un string explicator que explique qué está pasando o qué está sucediendo. ¿Sí? Es muy dado que cuando sea el index, pues se muestre el índice incorrecto. Entonces voy a colocar aquí un mensaje, voy a decir el index, los puntos, y le voy a colocar el valor index. Solamente para hacer énfasis en que pues el índice es el que está incorrecto. Si ustedes quieren hacer un mensaje un poco más completo o si quieren hacer un mensaje más complejo, se produjo un error, pueden hacerlo sin ningún problema. Ese comentario o ese string queda a juicio del diseñador y del programador. Bien, entonces en este caso ya hemos manejado los casos inválidos de cuando la lista esté vacía y también al mismo tiempo cuando el índice sea incorrecto. Entonces en este caso pues vamos a colocar este error, ¿sí? Con respecto al índice. Y también pues así de paso pues podemos descartar o definir ese elemento. Si quieres tener en cuenta pues cuando esté vacía, ¿sí? Pues también puedes hacer otra excepción para el caso cuando es empty y entonces lo manejas de esa manera. Bien, entonces vamos a definir el si no, que sería, o vamos a entrar en el si no, que es el resto del diseño. Y en este caso, pues entonces ya la lista ni estaría vacía ni el índice estaría incorrecto, por lo menos no sería totalmente inválido, ¿cierto? Es un índice correcto, pero hay que ver si existe. Entonces vamos a mirar cómo se ataca entonces ahora la búsqueda. Para hacer la búsqueda, pues necesitamos obviamente, primero que todo, una variable de referencia, nuestro nodo auxiliar. Entonces vamos a definir una variable nodo simple de tipo e. Y generalmente a esta variable le llamamos actual o la llamamos auxiliar. Siempre es bueno colocarle un nombre descriptivo, no le coloquen solamente indicadores o identificadores que sean una sola letra. Antiguamente era muy dado a usar en estos diseños PQR, así como IJK lo usamos en los ciclos de los arreglos o de los vectores, pero pues eran otras épocas y las variables no tenían mucho espacio. En este caso pues ya no contamos con este tipo de problemas, pues correcto, lo más correcto, lo ideal es que sus variables sean bien claras y explícitas, cosa que sea legible en alta medida su código. Entonces aquí vamos a identificar actual y aquí le vamos a asignar de una vez el nodo inicial, que es el nodo que tenemos referenciado arriba
en nuestra lista simple. Y así ya tenemos ubicado entonces la variable que vamos a usar de cursor o de referencia a nuestro movimiento. Recordemos que siempre debemos usar una variable auxiliar, no debemos mover el nodo inicial para ninguna búsqueda, ¿cierto? Entonces vamos entonces ahora a adicionar el contador. Necesitamos un conteo porque las posiciones no están asignadas en la lista. Hay listas que tienen indicador automático, pero el colocar un índice automático en la lista es un trabajo adicional, porque los nodos, como pueden moverse a cualquier punto, pues entonces tienes que estar también actualizando los movimientos que hagas en los nodos. Esto lleva pues obviamente una sobrecarga sobre los códigos que de pronto no todos los diseñadores están dispuestos a manejar. Por tanto, si no es el caso, el diseño no maneja posiciones, pues entonces lo correcto es tener un contador que te lleve la posición mientras estás haciendo la tarea o el proceso. Entonces vamos a definir un contador, lo vamos a inicializar en 0 y ese va a ser nuestra variable para llevar el conteo. ¿Listo? Entonces con esto ya estamos listos para iniciar el ciclo. Entonces vamos a hacer un ciclo mientras que es usual en nuestros recorridos con listas, y en este caso, como tenemos dos controles o digamos tenemos dos condiciones para llevar a cabo el proceso, una primera condición es la finalización de la lista, la otra condición es la obtención de la posición o el lograr llegar a la posición. Podríamos hacer solamente la del conteo, pero recordemos que el conteo no sabemos si se va a hacer exitoso o si va a darse. Es posible que tengamos menos datos los que la posición que nos pidieron. En ese caso es complicado porque el contador pues no se va a dar cuenta de si hay posiciones o no. El contador no sabe eso. Por tanto, es mejor hacer una doble condición, que se tenga en cuenta la finalización de la lista y que también se tenga en cuenta el conteo, ¿sí? Por la otra condición. ¿Cuál se coloca primero? Yo siempre les recomiendo colocar primero la finalización de la lista. La finalización de la lista es prioritaria. Que el actual no se vuelva el nulo es prioridad, porque mientras exista esa condición se pueden seguir visitando elementos. Si esa condición se vuelve falsa, pues ya no hay más nada que hacer. La lista se ha terminado y hay que seguir adelante con el proceso. Entonces primero vamos a colocar actual diferente de nulo, porque esta lista pues debe avanzar hasta el final, ¿no? Y vamos a colocar la segunda condición, ¿sí? Que es que el contador sea menor a índice. Entonces tenemos una condición enfocada a la finalización, es esta, y tenemos una condición enfocada al índice, que es esta. Miren que coloco que el contador sea menor al índice. ¿Por qué que sea menor al índice? Porque si lo colocas igual, pues ya te pasaste de la posición. Recuerden que el igual hace que él vuelve y entre dentro del ciclo y se repite. Entonces ya estarías como pasando. Entonces si la persona, por ejemplo, te pidió el 0, pues entonces al tener el igual, pues ya en realidad estás en el 1, porque ya te pasas. ¿Sí? Él vuelve y entra, vuelve y suma y incrementa el contador una posición más. Entonces lo correcto es que si vamos a ubicarlo justo en la posición index, pues entonces el contador debe ser estrictamente menor. Mientras el contador sea menor, quiere decir que debemos seguir moviéndonos a la derecha para llegar a esa posición. Cuando se llegue justo al valor de index, entonces ahí nos detenemos. Esa es la posición que estamos buscando. Entonces tenemos las dos condiciones, la de finalización que va primero y la del contador que va después. Es importante que coloquen el actual diferente de nulo primero, para que el i por cortocircuito, que es el que tenemos aquí con los ampersand, apenas esta operación se vuelva o esta expresión se vuelva falsa, inmediatamente todo se vuelve falso y termina. No hay necesidad de explorar las demás. Esto es muy importante en los i con cortocircuito y por eso les recomiendo colocar siempre de primera mano la condición, perdón, que sea actual diferente de nulo. Listo, con eso entonces tenemos el mientras que formado y ahora entonces vienen las tareas internas. ¿Qué hace dentro el mientras que? Pues obviamente lo que su trabajo es mover, ¿sí? Mover el nodo que estamos recorriendo, en este caso es actual, de forma correcta. Por tanto, primero lo contamos, ¿sí? Usamos el contador, contador más, para que vaya actualizando cada elemento que visitamos, enseguida lo contamos. Y lo otro es mover el actual, ¿no? Debemos mover el actual. Siempre debemos hacer actual igual actual punto siguiente para que todo nuestro ciclo tenga en realidad un proceso sin problemas. Si ustedes no desplazan el actual,
pues actual queda en una misma posición y estaríamos preguntando eternamente por el mismo punto y entonces no se ve ningún avance en el proceso. Como tal, entonces, esa sería la validación o tendríamos pues todo el diseño del mientras que, entonces con sus dos condiciones. El mientras que en este caso se está encargando de manejar las dos tareas, que es llevar que no hayamos terminado la lista y también llevar el proceso del index. Entonces, cuando ya tenemos el cierre del mientras que, tenemos que preguntar por cuál condición se salió, por cuál condición se cumplió, si se incumplió esta o si incumplió esta, porque recuerden que el mientras que se termina cuando una de las condiciones es falsa o cuando las dos también son falsas. En este caso debemos verificar entonces cuál se incumplió o cuál ya llegó a su final para poder entonces validar cuál es el paso a seguir. Entonces en este caso siempre lo primero es descartar el actual, ¿cierto? Entonces vamos a hacer el if, ¿sí? Y si no, si no, if else, y vamos a preguntar, mira, si actual es igual a null. Si actual es igual a null, significa que el mientras que se terminó por esta condición, ¿sí? Por la primera. Y en este caso significa que la posición que estábamos buscando no existe para esta lista. Se acabó la lista mucho antes de haber llegado a esa posición. Es el caso cuando, por ejemplo, solicitas la posición 20 y solamente hay 10 elementos. O solicitas la posición 10 y solamente hay 3 elementos. En esos casos, pues obviamente por mucho que queramos no vamos a poder proporcionar la información. Y debes entonces tener en cuenta que este tipo de condiciones, pues aunque no es culpa en realidad de la estructura ni es culpa tampoco del usuario, pues hay que darle una respuesta. Algunos la respuesta o el retorno que dan es null. Recuerden que también la lista incluso puede guardar nulls. Entonces por esa razón también a algunos no les agrada mucho esta parte, pero la otra forma es que también se lanza una excepción, algo así como que no la encontraste, pero es un poco más fuerte porque en realidad esto no es realmente un error de comportamiento, simplemente es un dato puntual que no se puede dar. Yo en este caso voy a devolver null para indicar que no se encontró nada con esa posición. Entonces ya tocaría indicar en la documentación del método que cuando se devuelva nulo es una forma explícita de decir que no existe esa posición, o más bien cuando no existe esa posición eh, es nulo. Y quedaría entonces el caso final, ¿sí? Entonces el caso final es cuando obviamente si se encontró el contador, ese es el si no, se llegó a la posición, sería la otra condición que maneja el mientras que. Y en este caso lo que hay que retornar pues es el valor del nodo, ¿cierto? El valor del nodo como tal. Entonces en este caso se hace un return de actual.dato, que sería el dato que nos interesa. Y con eso termina el método get. Con esta línea, entonces tenemos todos los casos. Tenemos los casos cuando está vacía, cuando el dato a buscar es incorrecto o inválido, cuando la búsqueda es exitosa y cuando la búsqueda no es exitosa porque la posición no existe. Entonces ahí estamos cubriendo todos los casos de la búsqueda por posición. Nuevamente este método es muy útil porque nos permite comportarnos con la lista como si fuera un arreglo, aunque sea simplemente una cuestión de gestión, porque en realidad no estamos guardando los índices, la lista no está indexada y no por esto va a cambiar a ser una estructura indexada. Para que la estructura esté indexada tiene que almacenar sus índices y gestionarlos. Pero de esta manera nos facilita mucho el acceso de los elementos. Lo único, como dijimos en la presentación, es que probablemente si la lista es muy extensa, este método pues no va a ser eficiente por aquello de que siempre va a estar comenzando al inicio y buscando el elemento específico. Entonces cuando por ejemplo estemos trabajando listas con 1.000.000, con 500.000 elementos y entonces estar accediendo a la lista 4.999, 4.998, o sea, cada vez vas a estar recorriendo toda la lista, pues quizá en ese momento ese tipo de exigencia o ese tipo de tarea, pues es mejor de pronto trabajarla ya con una estructura que sea indexada, que tiene un acceso más rápido, o también pues trabajarla a nivel de iterator, que también es una solución más eficiente. Entonces en este momento vamos a irnos a trabajar los otros dos demos, que son los métodos externos que acordamos en la sesión para mostrar cómo se pueden enfocar estos trabajos desde el exterior. Ya estamos acá en nuestra clase de métodos. Hemos creado una clase aparte, separada, para que no interfiera con el código que ya tenemos. Como dijimos, los dos métodos que vamos a hacer son externos a lista y cuando los métodos tengan que
estar relacionados con un tipo de dato específico, es mucho mejor usar la lista y usarla desde el exterior, dado que no es aconsejable o recomendable pues, modificar los genéricos o afectar de alguna manera la estructura interna de la lista. Entonces hemos creado un paquete externos y hemos creado una clase métodos, y aquí vamos a adicionar algunos de los métodos desde el exterior. Estos métodos son totalmente utilitarios. Lo más probable es que ustedes los quieran volver a reutilizar, y ya después en sus implementaciones puntuales, en sus clases, en sus sistemas o en sus programas específicos, pues ya lo harán seguramente desde dentro de una clase o desde el interior de una clase totalmente nueva. Pero en este caso vamos a tener métodos utilitarios y por eso los vamos a hacer acá en métodos. Vamos a crear entonces un método, el primer método que vamos a colocar, que es el método de mayor de una lista de enteros. Ahí vamos a copiarlo. Y vamos entonces a hacer el método público, porque es una clase que queremos que pueda ser usado por cualquiera. Vamos a hacerlo estático, porque en realidad no hay ningún tipo de necesidad de crear un objeto métodos. Y de cierta manera vamos a hacer que los métodos cada uno solicite su lista, entonces no va a estar como conectada o amarrada, por decirlo así, a una implementación específica de la lista. Entonces simplemente vamos a hacerlo como si fuera una clase externa, public static, y en este caso, como es el mayor de una lista de enteros, pues devuelve un entero. Mayor lista sería el nombre, y acá vienen los argumentos. Entonces estos métodos los vamos a hacer siempre con los argumentos. Primero la estructura que vamos a trabajar, que en este caso es una lista simple, y después los argumentos de entrada si los hubiere. En este caso, como es el mayor de una lista de enteros, pues definitivamente no hay más datos adicionales a la lista de los números. Entonces vamos a colocar la lista simple, le damos control espacio para que hagamos de una vez el import. Aquí elegimos lista simple, le damos enter, y como es de enteros, miren que vamos acotando el genérico, entonces le damos integer. En los tipos recordemos que cuando vayamos a trabajar enteros, pues entonces podemos usar integer o podemos usar long si queremos un entero largo. También obviamente podemos usar byte o short, que son enteros también, pero son menos populares quizás en nuestros códigos. Pero integer, como es el más enfocado a lo que usualmente hacemos con enteros. Y miren que debo escribir toda la clase porque esta es la clase integer, no es el tipo de dato específico entero. A veces nos pasa que en el genérico se nos da por colocar esto, así, int, pero int no es un objeto. No es un objeto porque no es una clase, es un tipo de dato específico primitivo, y como tal no es un objeto. Entonces, como no es un objeto, el genérico no nos los valida como tal. Deben colocar integer, y en el caso de los reales double, que ahorita lo verán con el otro método. Entonces aquí colocamos el nombre, vamos a colocarle listado o le pueden colocar números. Bien. Y coloco entonces las llaves del método. Entonces ahí está la firma. Si es un método público, estático, es decir, de clase, lo vamos a poder llamar desde el nombre de la clase, que en este caso es métodos. Devuelve un entero, que sería el mayor de la lista. Se llama mayor lista y solicita la lista de enteros, que en este caso la vamos a llamar listado. También lo pueden llamar números o elementos, como ustedes consideren, pero pues lo vamos a llamar listado para este ejemplo. Y este proceso pues es muy, digamos, muy normal, ya lo hemos hecho seguramente en otros niveles o previamente, es un ejercicio muy popular. Y recordamos entonces que el mayor de una lista de elementos pues sencillamente es una comparación masiva con una variable de referencia que debemos ubicar, ¿cierto? Entonces en este caso pues vamos a entonces a definir lo que vamos a retornar, lo que vamos a manejar. Aquí hay que tener en cuenta algo, es que cuál es el mayor, ¿cierto? Y en el caso del mayor, también hay que tener en cuenta qué pasa con la lista. Y si la lista está vacía, si la lista está vacía, pues no tiene elementos. Si no tiene elementos, entonces que vamos a retornar. Ese caso siempre hay que tenerlo como pendiente, ¿cierto? Porque si no, pues entonces probablemente no vamos a poder dar una información puntual en ello. Si ustedes quieren, pueden entonces validarla. ¿Sí? Pueden validar de una vez con listado y preguntamos si el listado is empty. También podríamos preguntar si size es igual a 0, pero ya la lista ofrece isEmpty. Entonces, si está vacía, entonces la pregunta es, bueno, ¿y qué retornamos? ¿Qué ofrecemos? ¿Podría ser un error? ¿Sí? Podría ser un error, podría decir uno, bueno, mira, el mayor de una lista de enteros, ese es el error. O podrías devolver un dato puntual, un dato específico, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues lo que vamos a hacer es que para no involucrar excepciones, de pronto en este momento, más adelante vamos a trabajar un poco más la parte de excepciones, entonces vamos a hacer una devolución y vamos a devolver -1. Como una forma de decir que definitivamente no hay un
no hay una lista de enteros. Y cuando exista, entonces sí hacemos el recorrido normal, que es el que vamos a hacer ahora. Entonces lo primero es tener una variable de referencia, ¿sí? La variable de referencia como tal, que es la que debemos afrontar, la que debemos usar para trabajar con nuestra clase lista, ¿sí? Entonces en este caso, como es un entero, pues debe ser mayor. Y la referencia, o digamos la variable de referencia, debe de inicializarse en un valor. Pero no sabemos si el listado incluye valores negativos o positivos. Y esto puede dar problemas si el valor de referencia de pronto lo colocamos en 0 y si tiene valores negativos, entonces puede dar como algo incorrecto. Entonces vamos a tomar una decisión con respecto a eso y lo que vamos a hacer es que vamos a elegir el primer elemento de la lista. Como sabemos que la lista no está vacía ya en este punto, pues entonces vamos a hacer que el listado sea el primer elemento listado sea el mayor. Entonces vamos a dar el listado. Y entonces uno dice, bueno, pero ¿cómo extraigo el primer elemento? Pues gracias a get, que ya lo acabamos de hacer. Y el primer elemento sería el 0, ¿cierto? Que la posición 0 es la que nos arroja el primer elemento. Entonces así ya estaríamos inicializando el dato del mayor para nuestro proceso. Entonces de aquí en adelante, ¿qué nos toca hacer? Pues nos toca recorrer la lista. En este proceso, aquí podemos usar pues un ciclo for o también podemos usar un ciclo mientras que. De ambas maneras se puede porque de alguna manera estamos accediendo a la información eh, de forma indexada, ¿sí? Entonces no hay ningún problema con ello. Recuerden que estamos por fuera de la lista, no estamos dentro de la lista. Entonces si lo quieren hacer de pronto con un for, lo pueden hacer con un for. Si lo quieren hacer con un mientras que, pues también lo pueden hacer con un mientras que. Yo lo voy a hacer con el for porque se parece más a lo que han trabajado de pronto con arreglos unidimensionales o si han trabajado con un ArrayList, también se parece mucho a ello, ¿sí? Entonces vamos a hacerlo y hay un for muy enfocado a esta parte que se llama forL. No sé si lo han visto, forL, que es este. Este forL está enfocado hacia lo que son colecciones y puntualmente colecciones que tienen ese método size. Esto es muy importante porque muchas de las colecciones lo soportan, ¿sí? Recordamos que hay varios for, como for estándar o fori, ¿verdad? Que se usa mucho con los arreglos, pero en el caso de forL, es una L, la última letra, es enfocada hacia colecciones con método size. Entonces si le doy enter, miren que él me coloca el for, ¿sí? Clásico, desde ahí que va desde 0 hasta, y él busca una colección y que tenga el método size. En nuestro caso no la ubicó porque pues, la lista simple no implementa la interfaz collections y entonces por eso no lo identifica como tal. Pero nosotros sabemos que esta interfaz sí tiene la interfaz de lista simple sí tiene el método. Entonces podemos colocar aquí listado y miren que él también cambia internamente el nombre, ¿sí? Y aquí podríamos entonces decir que este es el actual, por ponerle un nombre al entero que estamos visitando. Y así nos queda tal cual como si fuera un recorrido de un ciclo o de un arreglo unidimensional, ¿sí? Es un recorrido clásico, si se dan cuenta, desde 0 hasta size menos 1, de 1 en 1. Y de esta forma, que miren que está usando el get, entonces va extrayendo elemento por elemento. Como les decía, de pronto en una lista muy extensa no es tan eficiente, pero para propósitos académicos y para listas que son relativamente normales de tamaño, medianas, pues no hay ningún inconveniente. Entonces vamos a avanzar y aquí viene el if, ¿no? Entonces viene la validación del mayor. Entonces hay que preguntar si actual, que es el elemento que tenemos en el momento, es mayor que el mayor, que es el valor de referencia que tenemos en la parte externa. Y ya sabemos que si es así, pues mayor se debe actualizar y se le debe asignar el valor del actual. Y de esa manera entonces vamos buscando todos los elementos que sean mayor que el mayor. Al finalizar el proceso, que en este caso es después de este for, justo en esta llave, miren dónde termina. Entonces aquí ya tenemos al mayor, entonces el trabajo sería devolver mayor. Y ahí termina todo el método. Ese sería el método para mayor lista. Entonces vamos ahora a implementar una prueba y en la prueba entonces vamos a mirar cómo se comporta el método mayor lista. Vamos a adicionar entonces un método main para hacer la prueba aquí en la misma clase. Lo pueden hacer en otra clase, pero vamos a hacerlo por cuestión de practicidad. Vamos a hacerlo aquí mismo. Hacemos un PCBM para adicionar a la misma clase métodos el método main. Y vamos a crear entonces una instancia de lista con algunos datos, lista simple en este caso. Vamos a colocar que la clase sea de integer. Sabemos que el método solamente funciona
con clases de tipo integer era lo que hablábamos en la sesión. Es importante que cuando el tipo del genérico esté fijo, esté limitado, es mejor que el método sea externo. Si se requiere alguna limitación pues muy puntual y que el método sea interno, pues toca mirar bien que quede la interfaz y mirar bien cuál sería la limitante. Los genéricos se pueden restringir, todo también digamos, unas reglas, dado que los genéricos también se pueden extender. Y esa parte pues no la vamos a trabajar acá en la sesión, pero sí es manejable. Lo único es que hay que tener en cuenta más cosas en el diseño y por eso es recomendable mejor hacerlo desde el punto de vista externo. Vamos a llamar entonces a esta clase lista, le vamos a dar new, control espacio y llamamos pues al constructor de lista simple, que es el constructor por defecto. Entonces ya tenemos una lista que en este momento pues está vacía, es una lista de enteros pero no tiene ningún dato. Vamos entonces a adicionar algunos datos con el método add. Yo solamente tengo en este momento el método add first, que es el método original que tiene la lista para adicionar, método adicional al final, perdón, al inicio. Entonces vamos a darle add first y vamos a darle algunos datos. Entonces por ejemplo vamos a darle 10. Voy a duplicar entonces esta línea, la voy a clonar varias veces. Entonces aquí por ejemplo voy a colocar el 2, aquí voy a colocar el 200 y aquí voy a colocar el 55. Eso. Unos datos de prueba, no tienen que ser, digamos, los mismos en sus pruebas, pueden cambiarlo, también pueden trabajar con negativos, no hay ningún inconveniente. Y entonces vamos a empezar a llamar al método mayor lista para que vean cómo funciona. Entonces vamos a mostrar la lista para confirmar. Y entonces le decimos, mira, ya tenemos tu string, por tanto podemos hacer este tipo de trabajos. Y nos muestra la lista tal cual como quedó, como estamos usando add first. Entonces la lista queda siempre con el último ingresado por add first, es el primero. Y por tanto entonces la lista estaría 55, 202 y 10. Esa es la versión string de la lista que tenemos en este momento en prueba. Entonces el mayor obviamente para nosotros es 200 en este caso, pero vamos a confirmarlo con el método, ¿verdad? Entonces vamos a colocar mayor y llamamos al método. Como el método es estático, entonces lo llamamos a través de la clase métodos, punto, mayor lista. Recuerden que los métodos estáticos o de clase se llaman a través del nombre de la clase, punto, el método. Esa es una de las propiedades más importantes que tienen esos métodos. Entonces le damos clic y como la única instancia que hay que sea lista simple de entero sea lista, entonces NetBeans nos hace la completación y nos hace el completado de una vez con lista dentro del método. Entonces vamos a colocar de una vez aquí la ejecución, clic derecho, run file. Y en este caso entonces miren que el mayor es 200, ¿sí? Buscado por el método que acabamos de diseñar, ¿verdad? Ahora me dicen, bueno, pero entonces, ¿qué pasa si no es 200? ¿Qué pasa si es otro número? Bueno, entonces vamos a colocar aquí, vamos a modificar los números. Entonces vamos a colocar, por ejemplo, que este señor es el 1555, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahí ya el mayor sería otro. Vamos a darle otra vez a ejecutar. Y miren que él cambia y ahora es el 1555, ¿verdad? O de pronto, si ustedes dicen, no, pues definitivamente vamos a trabajar con otros valores. Entonces, por ejemplo, aquí ya no sea, sino que sea 20, ¿sí? Y por ejemplo que acá sea 100 por poner algo. Entonces estamos cambiando los valores, entonces le doy a ejecutar y miren que da el 100 aunque sea el que entró de primero. Igual la búsqueda es válida, o sea, él va a buscar durante todos los elementos, va a recorrer todos los elementos y va a decir cuál es el mayor. Entonces de esta forma vemos que funciona. También con negativos funciona. Si por ejemplo aquí hay negativos, este por ejemplo es menos 20 menos como tal, ¿sí? Entonces pongamos algunos negativos, damos derecho, run file. Y miren que él dice, no, mira, el mayor es el 2, ¿sí? Porque todos estos son mucho más grandes. Y si todos son negativos, el 2 es mucho más grande que los demás, perdón. Y si todos son negativos, pues entonces él igual va a decir, no, mira, el mayor es menos 2, es más cercano, ¿sí? Es el más cercano al 0. Si aquí, por ejemplo, colocamos el 120, pues entonces mira, va a decir, no, ahora es el menos 20, porque es el más cercano y digamos en el orden es el mayor, menos 20 es mayor. Y así entonces nos damos cuenta que el método mayor lista está funcionando sin problema. Entonces ahora vamos a entrar a crear nuestro segundo método, nuestra segunda demo, que es el método de los promedios. Es un método bastante sencillo también,
Lo vamos a agregar aquí mismo, ¿sí? Entonces vamos a colocar aquí la documentación y vamos a colocar el enunciado, que sería el promedio de una lista de enteros. Vamos a escribirlo acá y va a seguir la línea de lo que hemos hecho acá, ¿sí? Vamos a ver que es un estándar, lo pueden prácticamente, si quieren, calcar. Entonces va a ser público, estático, vamos a llamar, en este caso como es un promedio puede volver double, promedio, ¿sí? Y acá entonces solicitamos la lista simple. Acá era de reales, ¿cierto? Corrijo acá, listado, acá era de reales. Habíamos hecho la salvedad, que este era de reales. Y entonces fíjense que cambio entonces el tipo del dato a double para que ahora esté enfocado hacia este tipo de dato. Ustedes pueden llenar la lista con cualquier tipo de dato, con cualquier objeto que ustedes consideren. Entonces la lógica es muy parecida a esta. Si está vacío, si vamos a recorrerlo, es similar a esto. Entonces vamos a ir a hacer el sí, si no. Si en este caso, si ustedes desean, pues obviamente hacerlo así, pueden colocarlo el isEmpty, tal cual. En este caso de la lista, está el listado, isEmpty, y manejarlo de esta manera. O si definitivamente pues no lo quieren hacer así, pues también funciona con el cero. Pero en este caso, pues los promedios no tienen sentido si no hay datos. Entonces vamos a definirlo así. Entonces, en este caso, si el resultado es si el listado está vacío o si no hay elementos, pues vamos a colocarle cero. El retorno del promedio es cero. Es un promedio pues muy raro. Por tanto, entonces vamos a definir que el retorno sea cero cuando el listado no se encuentre con algún dato. Y ahora entonces, como en todos los promedios, debemos definir una variable sumatoria para llevar el número de elementos perdón, la suma de los elementos que estamos recorriendo. También podemos llevar un contador, si ustedes desean, pues llevan el contador, o también pueden usar el size. De ambas maneras funciona. Yo voy a hacer las dos variables por apegarme digamos, al estándar o al modelo antiguo. Entonces, en la suma vamos a colocar la suma double, para que cuando Java divida, pues entonces divida de forma real. Si lo colocamos entero, ya saben que Java hace división entera y entonces nos puede dar pérdida de datos. Entonces definamos la suma de forma real y el contador sí lo podemos colocar entero, aunque sepamos qué valor tiene ese contador porque ya sabemos que size nos lo proporciona. Listo, entonces ya tenemos las variables para trabajar. Ahora entonces hacemos nuevamente nuestro for L, recuerden, for L, tabulador, y aquí colocamos listado. Fíjense que automáticamente coloca el double y aquí automáticamente entonces ya tenemos el elemento, en este caso actual, que lo extrae del listado.getId. Este snippet es bastante cómodo para trabajar las listas, entonces es recomendado cuando estén trabajando con NetBeans hacer snippets de este estilo o también con su IDE de cabecera, también seguramente tendrá un snippet similar. Entonces ahora ya tenemos todo el recorrido, lo que nos queda es hacer la operación. En este caso pues no hay ningún tipo de validación, simplemente vamos a sumar todos los elementos. Entonces hacemos suma más igual actual, que es el dato que estamos sumando, ¿verdad? El dato que estamos visitando y que debemos acumular. Y contador, que es la variable que estamos llevando al conteo, aunque sabemos, ya que sabemos que el contador va a ser igual a size, eso es claro, pero entonces vamos a hacerlo de esta manera para pegarnos, como que dice, al modelo original. Entonces aquí sumamos y aquí contamos los elementos. Y una vez se termina el promedio, pues entonces no queda más sino hacer la división, que es la suma entre el contador. Entonces vamos a hacerlo de una vez al retorno. Suma entre contador. Y ahí termina entonces la operación. ¿Sí? Entonces aquí está el recorrido completo. Va desde 0 hasta 6 menos 1. Se hace la suma, elemento por elemento, gracias al método get que acabamos de hacer. Y miren cómo estoy accediendo a todos los elementos, a todos los datos, sin necesidad de saber de cómo se almacenan ni de cómo guardan su información internamente. Vamos entonces a hacer la prueba. ¿Sí? Podemos usar estos datos o podemos usar datos nuevos. No hay ningún problema. Entonces voy a borrar esta parte. O mejor vamos a comentarla para que no vaya a haber pronto una pérdida ahí. Listo, ahí vamos a comentar y vamos a hacer aquí mismo otra adición, add first, y vamos a hacer entonces otros elementos.
vamos a colocar 100, vamos a colocar 50 y vamos a colocar 20, por ejemplo. Ahí está una nueva lista que he adicionado. Entonces vamos a ejecutar Shift F6 y miramos que nuestra lista está formada por 20, 50, 100 y 30, tal cual como hemos llenado nuestro ejemplo. Y ahora entonces llamamos al promedio, ¿cierto? Bueno, si llamamos al mayor ya saben que funciona, en este caso sería 100, pero vamos a llamar al promedio. Entonces el promedio sería llamar a métodos punto promedio y obviamente con la lista o el objeto listado en este caso. Y nos dice, oh, no se puede. Dice, ¿por qué no se puede? Claro, porque la lista, para nuestro caso, ahora en promedio es double y no la colocamos double, es entera. Entonces, fíjense cómo el cambio es importante cuando le hacemos el método externo, porque ya nos restringe y no nos permite hacer tantas cosas. Entonces vamos a cambiarlo acá. Obviamente aquí hay que ponerle entonces los puntos 0 a cada uno. Recuerden que así es como identifica que es un real con su mantisa. Y listo, una vez hemos cambiado acá, hemos colocado todos los valores con su punto, pues vamos a asumir que todos son punto cero, no tienen otro decimal. Entonces ya tenemos listo el código para que ahora sí podamos llamar a promedio. Entonces le damos Shift F6 y perfecto, nos dice entonces que el promedio es 50, ¿sí? Porque entonces es entonces la suma, ¿verdad? Que tenemos aquí tal cual. Entonces el 20 más 50 da 70 y más el 30 da 100, más el 100 que ya tiene pues da 200 y entre el 4 da 50. Si tú cambias los valores, pues inmediatamente cambia el promedio. Ahí está, pues ahí sí da una parte decimal y así también puedes obviamente probarlo con diferentes valores. Entonces con este demo pues estamos cumpliendo entonces nuestro segundo método de externo, nuestro tercer método en esta sesión y ya pueden ver cómo se hace de forma directa un método que utiliza a nuestra estructura lista simple con un tipo de dato específico y que a mí me interese de pronto acceder para cierta operación con un cierto tipo de dato los elementos de la lista sin exponerla. Hacer este tipo de operación dentro de la lista no es conveniente, no es recomendable porque tendríamos que reducir en mucho el tipo, porque acá no podríamos decir que tiene capacidades de número o que tienen capacidades de cadena, etcétera. Entonces en ese caso es más difícil y además es un método que es mucho más restringido en usarse que un método amplio que tenga en cuenta la funcionalidad para cualquier clase. Entonces con esto pues hemos cumplido con el alcance de esta sesión. Esperamos que les haya gustado el contenido como es usual y que nos acompañen en una futura oportunidad.